Con este vídeo iniciamos el nivel avanzado de astrología en el que, entre otras materias, vamos a hablar de astrología dinámica, que tiene que ver con los tránsitos, las progresiones y las revoluciones solares. Entonces vamos a ver otro tipo de astrología en la que hemos visto hasta ahora lo que es la carta astral, nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas, pero ahora vamos a ver el movimiento que en este momento y en cada momento está en el cielo, cómo van a influir en esta carta astral. Entonces, para ello vamos a recuperar los ciclos que habíamos trabajado en otro vídeo, en el que vemos, por ejemplo, que desde aquí abajo, que el Sol tarda 365 días, un año, en dar la vuelta a todo el zodíaco, con lo cual pasará por por encima de todos los planetas que tengamos en nuestra carta durante un año, ¿no? Mercurio 88 días, Venus 243, que son 2 años y pico, y la Luna va a pasar por toda la carta cada 28 días y Marte cada 22 meses, es decir, 2 años o así. Entonces, estos planetas personales, a la hora de ver cómo inciden en nuestra carta, no serán tan relevantes porque, claro, si esto pasa cada mes, como en el caso de la Luna, cada año en el caso del Sol, o cada 2 años en el caso de Marte o Venus, no es algo como muy especial o muy específico. Pero en el caso, por ejemplo, de Júpiter y Saturno, que Júpiter tarda 12 años en dar toda la vuelta y Saturno casi 30, sí será más relevante los tránsitos de Júpiter a cualquier planeta que pase por encima de nuestra carta, ¿no? Y Saturno evidentemente también, ¿no? Pero los que son realmente relevantes y que vamos a ver como muy significativos en nuestra vida son los tránsitos de Urano, de Neptuno y de Plutón. Porque evidentemente si tarda 84 años en dar toda la vuelta, es fácil de Urano, por ejemplo, de que un tránsito de Urano al Sol, que pase por encima del Sol o de la Luna o de cualquier otro planeta, es una cosa que no pasará muy a menudo, y de Neptuno ya no digamos, y de Plutón es fácil de que haya muchas de los planetas que nunca reciban un tránsito de Plutón. Entonces, es importante que nos situemos. En una carta astral lo que pasa lo muestran los planetas. El cómo pasa lo muestran los signos. El dónde pasa lo muestran las casas. Pero los tránsitos nos van a indicar cuándo va a pasar esto. En esto estamos ahora mismo. Entonces, ¿qué son los tránsitos planetarios, no? Son el movimiento de los planetas en una fecha determinada en relación a nuestra carta natal, que los aspectos que forman con los puntos con nuestros planetas personales y todos los planetas de nuestra carta despiertan las potencialidades de las energías inmersas en esos planetas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en la rueda interior está una carta astral y en la rueda exterior estarían como los planetas que se van moviendo, y eso sería de lo que nos hablarían los tránsitos. Por ejemplo, aquí tenemos una carta natal, que ya he puesto sin aspectos para que sea más fácil de verlo, que aquí tenemos el Sol en la casa 4, Mercurio en la casa 5 y tal, y aquí tenemos a Neptuno en la casa 8, y justo tal como se están moviendo los planetas en esta imagen, los puntos estos de fuera, Saturno, Plutón, Venus, Sol, tal, en el momento que miramos estos tránsitos, Saturno está prácticamente en el mismo grado de Neptuno. Entonces ese Saturno afectará es la experiencia neptuniana en ese momento, la concretará. Es decir, Saturno siempre concreta todo.
Entonces, pero de todas maneras, como os he dicho, los tránsitos importantes en una carta siempre serán los de Urano, Neptuno y Plutón, que son como os decía en el anterior vídeo, que son los agentes del destino. Entonces, por ejemplo, esta carta, en el interior, en azul, está la carta astral de esta persona, ascendente Géminis, tal, ¿no? Y tiene Saturno aquí, a primeros grados de la casa 8, en Capricornio. Entonces, esta carta natal tiene estas posiciones, la luna aquí arriba, tal, bueno. Entonces, en el momento del 8 de noviembre de 2009, Plutón estaba exactamente en ese mismo grado, Plutón estaba en el primer grado de Capricornio. Y entonces, si esta persona que tenía el Saturno en el primer grado de Capricornio, Plutón le estaba haciendo un tránsito encima de Saturno. Plutón encima de Saturno en la casa 8, pues, por ejemplo, aquí la casa 8 siempre son los procesos como más interiores o más concretos, pues esta persona en este momento tuvo un diagnóstico de un problema físico que realmente requería como mucha atención, una atención muy importante, porque era una atención límite, porque Plutón siempre lleva al límite, cuando hay un tránsito de Plutón siempre lleva al límite. Bueno, entonces, de todas maneras, una cosa que en el momento de los tránsitos hay que tener en cuenta es el tema de la retrogradación, que ya hemos hablado en otro vídeo, de que es cualquier planeta, aquí por ejemplo es Marte, pero suponiendo que fuera ese Plutón de esa carta anterior, hace como esa vuelta detrás del Sol, entonces vuelve a pasar por los mismos lugares que ya pasó, se va para atrás y después vuelve para adelante y hace como ese círculo. En ese caso de la carta anterior, en el primer paso de Plutón por este grado 1 de Saturno, tuvo un diagnóstico esta persona, pero con el tiempo, al dar todas las vueltas y volver Plutón a estar fue para atrás y entonces volvió para adelante, porque está retrógrado. Entonces, en todo ese tiempo, esa persona solucionó este problema. Entonces, hay que tener en cuenta que los tránsitos de los transpersonales pasan como 3 veces, cuando empieza, cuando va para atrás y cuando vuelve a pasar por el mismo grado. Vale. Entonces, vamos a ver en profundidad qué es un tránsito astrológico. Lo que vais a encontrar habitualmente son listados de tránsitos, ¿no? Por ejemplo, en este listado de tránsito de un programa que se llama Matrix, están pues, los tránsitos, aquí el tipo de listado es tránsitos, y entonces, por ejemplo, aquí el 4 de diciembre de 1982, incluso pone la hora, a las 2:04 de la madrugada, Urano hizo una conjunción al Sol de esta persona. Urano estaba, primer planeta, en 5:18 y el Sol está a 5:18 en la carta de esta persona. Entonces, fijaros que aquí este Urano conjunto al Sol pasa este día y también pasa el 22 de julio del 83 y el 6 de septiembre del 83. Pasan los mismos, ¿no? Porque es cuando es retrógrado y cuando vuelve, ¿no? Entonces, estos listados os pueden parecer un poco difíciles de comprender, pero son las formas como más claras como de ver el tiempo en que un planeta va a estar en tránsito en nuestra vida. Como el programa del listado es un programa que es un programa de pago, os pongo esta imagen de el programa astroseek.com, en el que vais a encontrar esta pantalla
que habla de tránsitos planetarios, en las que podéis poner vuestra carta, vuestra fecha de nacimiento con la hora y el lugar, y podéis poner debajo el día en el que queréis saber el tránsito que había en ese momento a vuestra carta natal. Aquí ponéis, quiero saber el 31 de enero de tal tiempo, tal 2026, qué tránsito había en esta carta que he puesto aquí, ¿no? Entonces, este es uno de los programas gratuitos que realmente podéis encontrar que os van a ser muy útiles para esto. Pero fijaros que os he dado la idea de un tránsito que es pasar justo encima de otro planeta. Pero a veces los tránsitos no solo son en conjunción, por ejemplo, aquí tenemos la carta, aunque está un poco difícil porque hay muchas rayas, pero aquí está la carta debajo, y aquí fuera los tránsitos de aquí esa persona, parece que es Libra, tal, y en cambio está mirando los tránsitos cuando el Sol está en Sagitario, ¿no? Y una cosa que es interesante es ver, los tránsitos pueden ser en conjunción, como os he enseñado antes, pero también pueden ser en aspecto. Es decir, este Plutón que está en tránsito, porque es la rueda de fuera, está en cuadratura exacta o casi exacta con Mercurio, con el Mercurio natal. Entonces, aquí tenemos que relacionar esas dos cartas, la natal y la de los tránsitos. Entonces, ese tránsito de Mercurio en cuadratura, de Plutón en cuadratura Mercurio, será también un tránsito importante. Y otro aspecto de la astrología dinámica son las progresiones secundarias, que son los ciclos internos. Así como antes hemos visto que los tránsitos nos hablan de cosas, de experiencias o de momentos significantes en la vida, las progresiones nos van a hablar de procesos de procesos de cambio, de cómo vamos a cambiar internamente, ¿no? Entonces, nos basamos en movimientos simbólicos, a diferencia de los tránsitos que son movimientos reales, como hemos visto. Se relacionan con experiencias del alma, que dice aquí, vienen de lo más profundo, tal. No son como los tránsitos, que pueden ser experiencias que vienen de afuera, ¿no? Pero como eso está, bueno, entonces están aquí, bueno, esta explica un poco lo que son hay muchos tipos de progresiones, son procesos profundos, internos, y tal, y muestran evidentemente el potencial de nuestra carta. Entonces, ¿cómo se calculan las progresiones? Y no os asustéis porque con las herramientas que tenemos tecnológicas nos vienen ya dadas, ¿no? Por ejemplo, en un día, desde nuestro nacimiento al día siguiente, hay un día, si corremos todos los planetas, un día, sería un año en progresiones. Este es el baremo de que cada día después de nuestro nacimiento es un año. Es decir, que cuando pasen 30 días, por ejemplo, de nuestro nacimiento, los aspectos que hagan los planetas de ese día con nuestra carta natal serán las progresiones que tendremos a los 30 años. Entonces, como por ejemplo, así como los tránsitos ya habéis visto que habían muchos, las progresiones serán muchos menos. Estas son prácticamente las progresiones de casi toda una vida. Entonces ahí vamos a ver que el proceso personal, es decir, aquí por ejemplo, cuando un planeta entra en una casa, se puede ver como el Sol se conjunta con Venus o Mercurio se conjunta con Júpiter, serán procesos que tendrán que ver con los dos planetas relacionados. Esto de todas maneras lo vamos a ver como más en profundidad. Ahora solamente es un apunte. Y otra cosa que también os quería hablar es del retorno solar, la revolución solar, que ya sabéis que es una carta que se puede hacer cada año en el momento del cumpleaños. Es un momento en el que el Sol está en el mismo grado en minuto que tenía de nacimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta carta que tiene el Sol en Géminis,
aquí, en este momento que hacemos la carta del tránsito, el Sol está en el mismo grado que tenía el Sol de nacimiento. Entonces, esta será la carta solar. Entonces, esto es solamente como un pequeño apunte teórico que vamos a desarrollar más, pero os quería proponer que hagáis un Excel o un cuadro para ver para que podáis computar vuestros tránsitos más fácilmente. Aquí están en un punto, en una columna, están todos los grados en los que puede estar cualquier planeta, del 0 hasta el 29. Entonces, hacéis esto y ponéis, por ejemplo, aquí, a 4 grados está Urano en Cáncer, a 5 grados está el Sol en Sagitario, a 8 grados está Mercurio en Sagitario, a 10 grados está la Luna en Piscis. Entonces, a 16 Neptuno en Libra. O sea, hacéis como un listado de vuestros planetas, y entonces cuando veáis las efemérides de cualquier día, de cualquier mes, solo tendréis que mirar si hay planetas en estos grados. O sea, solo tendréis tránsitos si algún planeta está a 4 grados, a 5 grados, a 8 grados, a 12 grados, 10 grados, 16 o 29, por ejemplo, ¿no? En este caso. Entonces, por ejemplo, estamos en el mes de febrero de 2026, y si vais a mirar los tránsitos, tendríais que mirar la columna de Urano, de Neptuno y de Plutón. Aquí Urano está a 27, 27, aquí de retrógrado se pone directo, 27, 27, 27, 27, 27 de Tauro. Entonces, si no tenéis ningún planeta a 27 grados, no tenéis ningún tránsito de Urano. Pero si tenéis un planeta a 27 grados de algún signo, podéis mirar si está en conjunción, si está en cuadratura, si está en trígono o lo que sea. Aquí, por ejemplo, Neptuno está a 0 grados de Aries. Si tenéis algún planeta a 0 grados, entonces podéis mirar... Podéis mirar si tenéis algún tránsito de Neptuno. Y aquí, por ejemplo, tenéis Plutón. Neptuno está directo también. Plutón está a 3 grados de Acuario, 4 grados, 4 de Acuario todo el mes. Entonces, si tenéis algún planeta entre 3 y 4 grados, tendréis un tránsito de Plutón. Entonces, aquí tenéis como un poco una primera explicación de lo que son los tránsitos, las progresiones y los retornos solares. Y en ese caso, por ejemplo, si fuerais del signo de Acuario, pues aquí podríais ver el día del retorno solar, todos los otros tránsitos también los podríais ver, pero en principio os apunto que los más importantes serían de Urano, Neptuno y Plutón, también Júpiter y Saturno, pero sobre todo esos tres. Bueno, ya sabéis que estas son mis credenciales y estos son los libros que he publicado.